Continuamos en la entrevista, estamos conversando con Armando Ayala, él es director general de la revista Contenido, la cual está festejando sus 40 años de edad y lo está haciendo con la publicación de una serie de libros de historia, la historia esencial de México que tengo aquí, que van desde la prehistoria hasta los tiempos contemporáneos, desde la invención del metate hasta la caída del PRI, como me decía hace unos momentos Armando Ayala. Mucho se habla del México profundo, es esta frase sí, de Guillermo Bonfil que la tenemos marcada un poco en la memoria. ¿Qué tanto está reflejado aquí el México profundo? ¿De dónde surge este concepto del México profundo? Bueno, es precisamente la teoría opuesta la que doy yo allí, expongo la opuesta. Según Guillermo, Guillermo era mi amigo, por eso digo. Tengo entendido que hasta iban a hacer un debate sobre el México profundo, ¿verdad? Sí, caray, lamentablemente murió y era un hombre valiosísimo a quien yo quería muchísimo. Pero siempre tuvimos muchas discusiones sobre eso. Él se fija, dice, bueno, si todos los mexicanos, casi todos tenemos parte indígena, ¿verdad? Casi todos, entonces México es indígena. Yo digo que no, porque todos somos mestizos, vamos a decir, pero el mestizaje no es como en Estados Unidos, que veían a los negros que tiene un octavo de sangre indígena, y que la mitad, y que un 16avo, y quién sabe qué decían. Bueno, en la época colonial también aquí había una serie de distinciones de castas, de qué porcentaje de sangre tenía uno. Pero hubo una cosa que llamaban a los ladinos. Los ladinos eran indígenas que adquirían una parte de la cultura española, sí. Y entonces ya pasaban a ser considerados mestizos. Sí, era una cuestión más bien de idioma y de cultura más que... De cultura, sí. Sí, exactamente. Pero estábamos en el México profundo, nos estabas explicando. El México profundo es racial, interpretación racial. Y la mía, yo creo que los mexicanos somos culturalmente, lo decía yo hasta de chiste con él, decía que somos gachupines de segunda. Decía. Gachupines de segunda. ¿Qué tanto influyó la cultura española en los 300 años de conquista? ¿Qué tanto nos transformó? Sobre todo ahora que queremos regresar y buscar nuestras raíces indígenas, ¿qué tantas posibilidades tenemos de encontrarlas? Pues de las indígenas es imposible encontrarlas, porque son tantos tribus o grupos o lo que sea. ¿De cuáles? Porque una cosa hay que ver allá, por ejemplo en Tlaxcala, está Desiderio Xochitl, que es un excelente moralista, entonces, nada más que no le hacen caso por acá. Pero él pinta la conquista desde el punto de vista de los tlaxcaltecas. Claro, que ayudaron a los españoles. Él con mucho orgullo dice, nosotros ayudamos a derrotar a los aztecas. Y nos liberamos del yugo de los aztecas. Y nos liberamos de ellos, eso lo dice. No le hacen caso, pero él lo dice y se va a morir diciéndolo. ¿Sí? Quiero irme con otro personaje polémico de nuestra historia, Antonio López de Santa Anna. Ahí tiene. También un personaje que la historia nos ha descrito como el mayor villano, y sin embargo el país, por alguna u otra razón, una y otra vez regresaba a buscar el liderazgo de Santa Anna. Platícanos un poco de él. Pues en realidad eso te muestra el triste estado del país, porque buscar que vuelva a gobernarlo Santa Anna realmente quiere decir que estaba muy amolado, inculto, robado, saqueado. Pero había una búsqueda de un personaje de carisma que pudiera ser el líder del país, como quizás lo hay ahora, quizás esa búsqueda no ha desaparecido. Bueno, el carisma siempre es importantísimo para los gobiernos, pero en el caso de Santa Anna es que no había otro, no había otro, sencillamente todos eran malísimos y él era el menos malo, hasta que surgió el grupo que empezó. En realidad el bueno fue Comonfort, y luego ya entró Juárez, entraron este grupo que ellos sí fueron capaces de gobernar el país. Por lo menos de darle estabilidad. De darle estabilidad y de empezar a crear un país, una nación, en verdad.
Agustín de Iturbide, para Ajá. regresarnos un poco más a otro periodo. Finalmente él también en un momento dado pareció que podía conjuntar a las distintas fuerzas políticas del país, pero el país se le fue de las manos y él quizás con sus ansias imperiales acabó por terminar consigo mismo. Bueno, es que creía que México era el cuerno de la abundancia, que él podía estar, entraba a tirar el dinero como fuera y que todo le iba a caer del cielo. Él creía además que México estaba lleno de gente inteligentísima, de gente muy, muy capaz. Ya ves la mexicanería patriotera, él lo creía. Llega y claro que no, encuentra 20,000 obstáculos, no tiene dinero para hacer nada y empieza a fallar, y entonces después de haber sido el héroe absoluto del país, de repente ya lo vieron en villano. ¿Sí? Zapata y Villa, los grandes héroes revolucionarios. Hay quienes dicen, no, en realidad fueron dirigentes que le hicieron mucho daño al país. Zapata se rebeló contra Madero, quien acababa de asumir la presidencia de la República. ¿Qué nos puedes decir de ellos dos? Pues fueron, mira, hicieron dos revueltas más, de las cuales hay en el país muchísimas. Las encabezaron, las estimularon, tuvieron eso y como eso, pero pues ¿qué hacen las revueltas? Nada. Nada más crear problemas. En alguna ocasión conducía yo un programa de radio con Paco Prieto, sí. y en una discusión tuvimos una serie de programas sobre Villa, y alguna vez recibí una llamada telefónica de una señora viejita que me decía, perdonen que yo no pueda compartir el entusiasmo que muestran sobre Villa porque Villa hizo tal cosa, porque Villa mató a mi padre, porque finalmente era un asesino o era un revolucionario peleando por el beneficio del país. No, mira, se lanzaron a la bola, como decían. Haz de cuenta que es una piñata y se rompió la piñata, porque revolucionario fue Madero. Él sí organizó la revolución en el país y él no trataba de beneficiarse con nada. Pues esa fue su falla, yo creo, pero una vez llega arriba, y que la sociedad entera le exige chambas, porque todo eso que piden trabajos no es cierto, quieren chambas, quieren un trabajito muy fácil de manejar y que se los aseguren, es lo que le pide la gente. No pudo Madero, la empleomanía famosa, que ha sido que sigue existiendo. Esa es la clave absoluta de los problemas del país, según yo, y eso es lo que dice esta historia. Madero no tenía posibilidades de tener éxito, estaba condenado desde el principio. Pues sí, por falta de recursos. Sí tenía controlado estilo Porfirio Díaz, sí lo sabía, pero una vez que se le suelta todo, porque salieron de la revolución, él lo hizo con unos cientos de simpatizantes. De simpatizantes, algunos muy valiosos, muy valientes, pero luego una vez que estaba triunfando, le subieron a 150,000 los revolucionarios, ¿verdad? Y todos querían chamba. A ver cómo iba a poder. Yo creo que esa es la clave del fracaso de Madero. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos en la entrevista. Estamos conversando con Armando Ayala Anguiano, él es director de la revista Contenida, que está cumpliendo sus 40 años de edad y está publicando estos volúmenes, pequeños volúmenes de una historia esencial de México, desde la prehistoria hasta la caída del PRI.